años viviendo en La Pampa. Todos los fines de semana viajábamos con mi papá para servir en la obra del Señor allá, así que tengo mis recuerdos más lindos allá. Estoy acá y se me vienen todos los recuerdos, las sensaciones, las cosas lindas, y eso a mí me hace muy bien. Calculo que a las que me conocen también les hará bien, no sé. Y lo lindo que es poder, sobre todo, saber que, por ejemplo, yo ya tengo 43 años, Ceci tiene 41, y todavía seguimos firmes y todavía tenemos fe en el Señor. Todavía amamos al Señor, porque en realidad yo recuerdo de varias amigas que tuve en diferentes lugares, etapas, que yo ya sé que ellas ya no están, ¿sí? Que realmente estuvieron un tiempo, pero que no hubo una verdadera conversión, no conocieron realmente al Señor y se han alejado de sus caminos. Y ahora con el tema de la pandemia, yo creo que, bueno, ha sido... La pandemia ha tenido dos efectos. O te avivó y te hizo buscar a Dios y se te prendieron todas las lamparitas, o te terminaste de enfriar, ¿no? Ese es el efecto que ha tenido. Y bueno, yo el tema la propuesta que traje, como todas conocen ya el título, que es un cambio de naturaleza, y estoy hablando acerca de cuando uno nace de nuevo. Por ahí es un tema que dice uno, bueno, pero esto ya lo sabemos, pero hay aspectos que son un poco más profundos, que también tienen que ver con ver la parte práctica y la parte de los resultados, ¿no? Si realmente tenemos claridad en este asunto, y les voy a ir compartiendo acerca de esto, de un cambio de naturaleza, les voy a ir dando el versículo para que lo vayan buscando en 1 Juan 2:27, y a su vez les voy a ir contando un poquito de mi testimonio. Mi testimonio no va a ser el eje central, pero sí, yo lo único que puedo contar es cómo he vivido las cosas, ¿no? Cómo he vivido el Evangelio, cómo lo he ido procesando. Entonces, vamos a indagar en la palabra de Dios acerca de este asunto, un cambio de naturaleza, pero un poquito también les voy a contar de mi vida. Como aquí tengo amigas y gente que me conoce de niña, creo que si alguien me dijera, mira, vas a ver a Cecilia una sola vez más en tu vida, o vas a ver a Mari, a la tía Mari, o a Rosita, y nunca más la vas a volver a ver, y nunca más vas a poder hablar con ella. ¿Qué cosas hablarías con ella? ¿Cuál sería tu tema de conversación? Y mi tema de conversación, yo les contaría a ellas cómo conocí yo realmente al Señor, ¿sí? Y este es el tema que voy a abordar. Bueno, 1 Juan 2:27, quiero contarles que es uno de mis versículos, y si no es que el favorito mío del Nuevo Testamento. Y dice así, dice, la unción que está en vosotros os enseña todas las cosas. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Miren, le he copiado hasta la mitad, lo voy a buscar. Porque ¿alguien lo tiene? ¿Lo podría leer, por favor? ¿Me lo lee completo? Vale, si no, yo lo tengo, abrí la Biblia justo ahí. Pero la unción... Sí. Dale, sí. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bueno, acá cuando menciona la unción, no es otra cosa más que el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien que habiendo oído y habiendo creído, hemos recibido al Espíritu Santo, que no es más que ni menos que la tercera persona de la Trinidad, que el privilegio enorme que tenemos de que viene a vivir a nuestro corazón. La verdad es un milagro.
Y este es el cambio de naturaleza, así que el Señor viene a vivir a nosotros. Y ahora este versículo nos está enseñando cómo es que funciona, porque es algo nuevo. En realidad no es algo nuevo, es alguien nuevo, ¿sí? Que nos habita, porque nosotros somos el domicilio de Cristo. Dice, la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, o sea, siempre va a estar en nosotros, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero destacar. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿Cómo será esto? ¿Será que cuando dice que nadie nos enseñe, qué quiere decir entonces que los maestros de la palabra de Dios no van a enseñar? ¿Quiere decir que yo ya no tengo nada que aprender? No, no está hablando de ese tipo de enseñanza. Dice, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, permaneced en él. Esto tiene que ver no con la instrucción interna, no con cosas que yo aprendo desde la palabra de Dios, sino una enseñanza que la vamos a llamar intuitiva. ¿Qué es una enseñanza intuitiva? Es una enseñanza que viene por un cambio de naturaleza, por el hecho de que Dios me habita, porque la vida de Dios está en mí. Miren, les voy a dar un ejemplo, porque quiero ser bien práctica. Por ejemplo, cuando un bebé nace, yo no le doy un curso de respiración, ¿verdad? Ni le digo cómo hacer ni pipí, ni popó, ni le digo cómo tener apetito. El bebé, pasan unas horitas que nació y ya empieza a llorar. ¿Y cómo sabe que tiene que llorar? Y porque tiene hambre. Porque si el bebé está vivo y tiene signos vitales normales, lo que va a suceder es que esa vida que tiene le va a demandar a él vivir, justamente. Bueno, este versículo se refiere a ese tipo de enseñanza, ¿sí? Yo a un bebé le puedo enseñar cómo comportarse, cómo agarrar la cuchara, ¿verdad? Y tener modales, pero no le voy a poder enseñar a tener hambre, porque eso lo da la vida de Dios. Cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, ¿sí? Que el Espíritu Santo viene a vivir en su vida, va a tener cosas que son de la propia vida intuitiva, ¿sí? Por ejemplo, yo, por ejemplo, a alguien le puedo decir que tal acción es pecado, tal cosa es pecado, pero yo no le puedo enseñar a que si comete ese pecado sienta tristeza y amargura, porque eso tiene que ver con la vida. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el que no ha nacido de nuevo se le puede explicar una y mil veces que algo está mal, pero si no tiene adentro la naturaleza de Dios, ese cambio de naturaleza, no va a responder a una orden externa, porque no la tiene internamente, ¿sí? Los que han nacido de nuevo, los que tienen este cambio de naturaleza, tienen esta característica, que hacen un cambio de vida, hay un rechazo por el pecado. Ojo, no significa que los hijos de Dios no pecamos, porque los hijos de Dios caemos en pecado, porque estamos en un proceso de santificación. Y muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, sin querer, pecamos, sin querer ofendemos. Es como que excede nuestra voluntad, excede, a veces en un momento te enojas y bueno, y te sale, ¿verdad? Te enojas, decís de todo, golpeas la puerta, pero después, ¿qué es lo que pasa? Que eso es lo importante. ¿Qué pasa después de que yo peco? La idea de esta charla o prédica, como le quieran llamar, es que nos autoanalicemos. ¿Qué me pasa a mí después de pecar? ¿Qué siento yo? Miren, yo les voy a contar de una amiga que ella conoció al Señor y vieron que las personas que recién conocen al Señor están en su primer amor, como decimos, ¿no? Y que todo es novedad y que viven admirados y asombrados del Señor, cosa que debería suceder siempre. Y ella un día entra, ¿no?, a mi casa, porque yo tengo grupos de vida, o sea, grupos de vida son células, grupos pequeños en casa. Y ella, no sé, tendría un mes.
Y llega a casa y me dice, ay, Erika, me dice, no sabes lo que me pasó. Yo digo, ¿qué le pasó a esta mujer? Porque venía, no sabés, no lo puedo creer. Y yo decía, ¿pero qué le ha pasado? ¿Le han robado? ¿Qué sé yo? ¿Ha visto un marciano? No sé. No, dice, vos sabés qué, me dice, yo te cuento. Dice, yo toda la vida, cuando pasaba por una verdulería, una frutería, miraba para todos lados, dice, y si nadie me veía, ¡tim!, me sacaba una manzanita, dice, o una banana, ¿no? Porque ¿qué le hace? Viste que la gente es así. A ver, no, tampoco se va a fundir el verdulero si yo le saco una manzanita. Dice que toda la vida lo hizo. Ella había pasado, saca una manzana y dice que de adentro, a ver, no es una voz audible, es algo que está conectado a tu conciencia, es algo que se siente en el corazón. Dice que ella dice, yo sentí que me dijo, eso no se hace. Dice, y miré para todos lados y largué la manzana y salí corriendo. Y le digo, y yo me reía y me dice, ¿pero qué es esto, Erika? Me dice. Y le digo, ¿sabes lo que es? Le digo, y me encanta que te haya pasado. Digo, ¿sabes por qué? Porque eso es la vida de Dios en vos. Digo, que antes, para vos, eso era natural. O sea, tu conciencia ni siquiera registraba que vos tomabas una manzana cada vez que pasabas. Pero ahora que tenés el Espíritu Santo es que desde adentro te está diciendo, hey, eso está mal. Entonces, cuando uno tiene un cambio de naturaleza, tiene esta vida interna que responde a estos estímulos, ¿sí? A que no tienen que decirte desde afuera lo que está mal. A ver, sí hay cosas que tenemos que aprender, pero hay una enseñanza que tiene que ver con lo de adentro, que responde a una vida interna. Háganme así si se va entendiendo. ¿Sí? Bueno, genial. Primera Juan 3:9, ¿alguien lo puede leer? Esta es otra característica de cuando hay un cambio de naturaleza. Primera Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Bien. Como lo dije recién, cuando uno tiene un cambio de naturaleza, no es que simpatizo con la Biblia, simpatizo con ir a la iglesia, simpatizo con el Zoom. Cuando uno tiene un cambio de vida, cuando el Espíritu Santo te habita, no practico el pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? Tener el pecado como práctica. No es lo mismo que yo camine y tropiece y me vuelvo a levantar, pero mi vida, mi estilo de vida es andar en las dos piernas. O sea, yo camino y me pasó algo que me caí. A vivir arrastrado en el suelo. Hay una diferencia inmensa, ¿no? Por ejemplo, la víbora no tiene piernas. La víbora vive arrastrada, es su estilo de vida. En cambio, los hombres tenemos piernas, las mujeres caminamos. Si nos caemos es porque pasó algo, pero nuestra naturaleza es andar en las dos piernas. Pasa lo mismo, eso es lo que está diciendo este versículo. No practica el pecado. Sí cae en pecado, sí caemos en pecado. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando caemos en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo a Cristo, ¿sí? A ver, hay gente como que se victimiza, ¿sí? O se pone re mal y ya deja de orar, y no, porque yo no soy digno, porque mirá la macana que me mandé, y ya tantas veces que le he prometido a Dios que voy a cambiar y nunca cambio. Dios no quiere que hagamos todo esto. Dios, en Primera Juan también dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ya está, no te hagas la película, o sea, no te des rosca, no te alejes del Señor, porque el enemigo es el que hace esto. Primero te tienta para que caigas en pecado, y cuando caes, después te acusa, y te hace sentir mal, y te dice, ay, vos sos creyente, y vos decís que vas a la iglesia, y vos lees la Biblia, pero mirá lo que hiciste.
Entonces nosotros es ahí cuando tenemos que ser bíblicos. Es esa la oportunidad para ser bíblicos. Como hizo Jesús en el desierto. ¿Qué le dijo al diablo? Escrito está. Ahí es cuando nosotros tenemos que tener fe en la Escritura, decir, ¿qué me ha dicho el Señor? Que si peco, debo confesar. Listo. ¿Y qué dice? Que Él es fiel y justo para perdonarlos. Él me va a perdonar porque yo soy su hija y me va a dar otra oportunidad. Porque si nosotros nos alejamos de Dios, encima que hemos pecado, vamos perdiendo comunión y terminamos fuera. Miren, yo conozco muchos hermanos del Señor con unos talentos, unas capacidades, una cosa maravillosa. Un día se tropezaron, pero le dieron lugar al enemigo y ¿sabes qué? Yo hoy los veo y están al costado del camino, no están avanzando. ¿Por qué? Porque en lugar de decir, no, si Dios me dijo que me perdonó, voy a caminar. Miren, si no hubiera sido necesaria la confesión diaria, no estaría planteada en la Biblia. Si el Señor nos dice que debemos confesar, es porque ya nos está diciendo que vamos a caer, ¿o no? Él ya nos conoce a nosotros. Somos nosotros a veces las que nos ponemos una vara muy alta, ¿sí? Pero debemos entender que así como nuestros hijos, yo por ejemplo, mi hijo cuando tenía un añito, yo no puedo pretender que un nene de un añito no se caiga, o que va a una escalera, ¿vieron cuando los niños se asoman a la escalera, o que van a cruzar que uno se quiere morir? No, para. ¿Por qué? Porque vos sabes que la edad que tienen no están preparados, y que se van a caer. Nosotros también debemos aceptar también nuestros propios errores. Y con esto no estoy diciendo, bueno, voy a pecar, porque cuando yo he planteado esto hay gente que me dice, bueno, pero vos lo haces re fácil, total, peco, total, Dios me perdona. No es así. A ver, a Dios no lo podemos burlar, porque Él nos conoce, Él conoce el corazón, Él sabe si lo que hicimos lo hicimos intencionalmente, Él sabe si lo vamos a hacer, total, después pedimos perdón. Todo ese juego se lo podemos hacer a los humanos, a las personas, pero no a Dios no lo podemos engañar. Entonces, las características de este cambio de naturaleza que Dios nos da cuando nosotros nacemos de nuevo es el rechazo por el pecado, sentimos tristeza, sentimos dolor, algo que nos dice que lo que hicimos está mal. No practicamos el pecado, ¿sí? No lo tenemos como práctica, no es un estilo de vida, ocurre, pero no es el 80% ni el 90%, ¿sí? De nuestra vida. Y otra característica es que amamos a Dios. Nadie nos obliga a amar a Dios. Nosotros lo amamos deliberadamente. Queremos estar con Él. Es como si yo te preguntara, ¿alguien te obliga a comer cuando llega el mediodía? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasa internamente? Exacto. Tu mismo cuerpo te dice, hey, bueno, les digo, mi esposo, por ejemplo, es el consultor recurrente a la heladera. Él va y abre y cierra, y va y abre y cierra. Le digo, mirá, hay la misma comida que hace 5 minutos atrás que abriste la puerta de la heladera. Es muy gracioso. Pero es así, ¿no? ¿Por qué ustedes están hoy acá? Yo sé que ustedes tendrían miles de cosas para hacer, ¿no es cierto? Las mujeres en la casa, ¿cuántas cosas? Mientras estás en tu casa tenés cosas para hacer. O el planchado, o las plantas, bueno, cuántas cosas. Pero hay algo internamente que te dice, sentate en el Zoom y escuchá, escuchá la palabra, ¿sí? Hágame así, ¿se va entendiendo? Sí, bueno, muy bien. Entonces, yo les dije que les iba a contar un poquito de mi vida, de cómo yo procesé el Evangelio. Les cuento que mis padres conocieron al Señor cuando yo creo que tenía 1 añito. Es más, creo que me bautizaron en la Iglesia Católica. Hay algunas fotos por ahí. Luego ellos conocieron al Señor. Entonces yo puedo decir que prácticamente nací en la iglesia, ¿no? Mis recuerdos de niña están entre los bancos, cantando, diciendo versitos, hasta que, bueno, llega la adolescencia, la
ya cuando te haces más adulto, y me pasó que yo me di cuenta, por ejemplo, mi mamá me decía, Erika, tenés que leer la Biblia, me decía mi mamá. Y se levantaba en la mañana, ¿no? Y bueno, me habían dicho que tenía que leer aunque sea un capítulo por día en la mañana. Entonces, ya llegaba la noche y mi mamá me decía, Erika, ¿leíste la Biblia? Oh, y yo decía, sí, mamá, la leí, está bien. Sí, sí, no, sí. Aparte yo decía, no, tiene razón, mi mamá, tengo que leer la Biblia, porque si yo digo que soy cristiana y voy a la iglesia, tengo que leer la Biblia, está bien. O sea, yo lo aceptaba con mi mente, decía, es coherente, si mi mamá tiene razón. Pero ¿saben qué? Yo la leí y me aburría. A mí la Biblia no me decía nada. ¿Por qué? Porque yo no había nacido. Yo no tenía ese cambio de naturaleza. Yo era hija de cristianos y tenía una fe prestada. ¿Por qué una fe prestada? Porque la heredé de mis padres, que no está mal. A ver, yo como mamá, yo le enseño a mi hijo, pero entiendo que mi hijo tiene que él tener un encuentro con el Señor. Él no puede vivir por mi fe. Él no puede vivir porque yo le diga que tiene que orar, que tiene que leer, que tiene que dejar el pecado, que tiene que elegir sus amistades. Está bien, eso un tiempo a un hijo sí, pero llega a una edad que son ellos los que tienen que decir. Así como lo hice yo un día. Bueno, ¿qué quiero decir con esta parte de mi vida que estoy contando? Que yo hacía cosas por obligación. Y no es que, ay, que renegaba, nada, pero tampoco estaba muy convencida, ¿me entienden? A ver, hasta maestra de escuela bíblica he sido, llegué a ser. Y realmente no tenía a Dios en mi corazón. De verdad que no lo tenía, de verdad. Les cuento qué pasó. Así fue como conocí al Señor. Yo estaba en una de las reuniones cantando en el fondo, no adelante. Estaba cantando una canción, no sé si la conocen, porque ya tiene su tiempo, de Marcos Witt, que dice, te amo, es todo lo que puedo decir, te adoro. Bueno, ahí estaba yo, súper producida, con mi ropa, con mi Biblia, con todas mis cosas, todo mi accesorio de ser cristiana. ¿Y saben qué? Vino como una voz que no es audible, pero que vino a mi mente, un pensamiento fuerte, y me dijo esto, mentirosa. Entonces yo estaba cantando y dije, wow, ¿y eso qué? ¿Cómo mentirosa? Digo, no, bueno, me sigo concentrando. Y seguí, te amo, todavía espiritual, ¿no? Y me dice, mentirosa. Y entonces yo dije, y sí, tienes razón, dije yo, porque cuando uno dice te amo, a ver, levántenme las manos, ¿quién se ha enamorado acá? O está enamorada todavía. ¿Quién sabe lo que es el amor? Amar a alguien. Bien, entonces van a saber de qué estoy hablando. Cuando uno le dice a alguien te amo, y más las mujeres estamos en la parte emotiva, estamos muy cableadas. El hombre viene cableado a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro se lo desconectaron a la mitad. Pero no digan nada, no digan nada. Esto queda entre nosotros. Vieron que ellos son así, reacción tardía. Y en cambio nosotras estamos así, todo es a flor de piel. Yo por lo menos soy así. Y yo decía, cuando yo le digo a alguien te amo, yo siento, lo siento en mi corazón, lo siento hasta en mi vientre. Cuando uno dice te amo, no es el te amo de la boca para afuera, es una entrega, que ese es el concepto de adoración. Cuando nosotros decimos que adoramos a Dios, es que vos decís, yo estoy entregada, o sea, soy vulnerable a esa persona. Si esa persona dice voy para allá, vos vas para atrás. ¿Por qué? Porque la amás, porque vos querés estar donde está esa persona. Y entonces, oh bendita luz, digo yo, que me dijo solamente mentirosa y me mostró esto, que yo llegué a esa conclusión y dije, wow, la verdad es que no lo amo al Señor. Bueno, llegué a mi casa, me acosté en mi cama y quedé reflexionando y le dije al Señor, la verdad, miren lo que les dije,
yo tenía 18 años, o sea, desde niña, escuchando la palabra de Dios. Me había bautizado a los 14. Era ayudante de escuela bíblica, cantaba. O sea, si vos me mirás de afuera, yo era una hija de Dios. Y aparte, no tenía doble vida. Ojo, yo fui una chica que me porté bien en la vida, que hice las cosas bien, no las hice mal. No tenía doble vida. Yo le dije a Dios, no te conozco. Sí conozco de vos. Sí sé mucho. Yo sé de la Biblia. Yo sé porque lo escucho de toda mi vida. Pero si sos real, ahí llegó el punto. Si sos real, mostrate a mí, le dije, porque yo te quiero conocer. Yo ya me cansé de escuchar tu historia con otros. O sea, escuchar, que yo conocí al Señor acá, y yo siempre mirando lo que los demás, o leer la Biblia y la historia de David con Dios y Moisés con Dios, ¿y yo qué? Y yo no sé, yo no tengo nada con vos. Yo lo único que sé es que voy a la iglesia porque mis padres van a la iglesia. Pero como yo no quiero una fe prestada, si vos existís y si sos real, mostrate, si no, yo no voy más. Así le dije yo al Señor. Bueno, quiero decirles que esta oración sé que fue la más fea que le dije a Dios, porque le dije, no te amo, la verdad es cierto, no te amo, y si estás, mostrate, y si no, me voy. Fue la más fea, pero ¿saben qué? Fue la más sincera. Y yo por primera vez en mi vida experimenté la presencia de Dios, porque yo no sabía lo que era. Y el Señor me dijo a mi corazón, bueno, como ahora vos me has dicho la verdad y me has mostrado tu condición, yo te voy a mostrar quién soy. Y miren, no hubo una varita mágica, no hubo algo sobrenatural, pero yo nací. ¿Por qué? ¿Saben qué me pasó? Empecé a leer la Biblia y empecé a entenderla. Y cuando la abría y la leía, decía, wow, esto es para mí. Esto está escrito, no sé si les ha pasado, levanten la mano si les ha pasado esto. Que uno lee algo y vos decís, pero esto es para mí. Parece que las letras te saltaran, te dijeron, hey, acá estoy, ¿viste lo que me pediste? Acá estoy, acá está la respuesta. Entonces, y bueno, después ya me fui al otro extremo, porque me acuerdo que mi mamá se iba a trabajar y ella me encargaba a mí que por favor limpiara la casa, y ella llegaba al mediodía y yo estaba sentada leyendo la Biblia, no había hecho nada. No había lavado los platos, no había hecho la cama, pero nena, te encargué que limpiaras. Yo le decía, bueno, mamá, es que no me di cuenta la hora, y se me iban las horas escuchando la alabanza, como me gusta cantar, y leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque yo tenía hambre, porque amaba a Dios, porque ya la vida de Dios estaba. Ahora sí seguimos con esto del cambio de naturaleza. Vamos a Gálatas 2:20. Así que bueno, ya les conté cómo es mi testimonio, ¿no? Ese es mi testimonio de cómo conocí al Señor. Y dice, bueno, alguien que lo lea, así descansan de mi voz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo yo. Ya no es mi vida, es la vida de Dios en mí. Esa es la diferencia. ¿Sí? Además de que cuando nosotros lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, nosotros nos identificamos con la cruz. No solo en que Él murió por mí, sino que yo también muero en esa cruz. Ojo, porque a veces solamente mostramos un aspecto de la salvación, que es, Cristo pagó por mí, Cristo se colgó en la cruz por mí. Pero quiero decirte algo, que Él es Salvador y Él es Señor. Y Él exige algo a aquellos que Él limpia. Vení, colgate acá conmigo. ¿Por qué? Porque la cruz es inclusiva. La cruz te incluye. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo. Él esto lo entendió.
a veces este versículo se lee como el gran logro del apóstol Pablo. Es que era el apóstol Pablo. Él sí puede decir, ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. Y nosotros quedamos como, wow, el héroe de la fe, qué lejos que estamos, ¿no? Es como los varones cuando ven a, qué sé yo, a Messi jugar al fútbol. Y esos goles que hace y todos dicen, es Messi, a ver. Él lo puede hacer, pero nosotros no podemos. Es que no tiene este sentido este versículo. No tenemos que idealizar a la gente que está en la Biblia. Cuando Pablo dice, yo estoy juntamente crucificado, nos están contando que es la postura del creyente, es nuestra postura. Yo también puedo decir que ya no vivo yo. Aunque hay veces que uno resucita, ¿verdad? Es como que te sale la carne, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso somos un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque el sacrificio vivo que pasa siempre se levanta del altar y se baja. Entonces lo tenemos que volver a subir. Y por eso es que renovamos nuestra fe, porque siempre nos estamos presentando delante del Señor. ¿Habrá alguien que lea San Juan 7, 38 y 39? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien. Miren cómo compara que al Espíritu Santo que íbamos a recibir, lo compara con un río de agua viva. No es una canilla con una gotita que cae, que estamos rogando que caiga el agua. No, no es, allá no sé, las cunetas, acá hay canales, ¿no? Que pasa el agua. No es un charquito, no es una lluvia aislada, es un río y encima de agua viva. Quienes han venido acá y conocen el río Atuel, por ejemplo, que tienen el privilegio de conocer San Rafael, regrandada, y el río Atuel, cuando vos vas llegando ya al valle, él impone su ruido, impone su cauce y te arrasa. Mucha gente se ha muerto, de hecho, por querer bañarse en él. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza que te lleva, que te impulsa. Y no creo que haya sido casualidad que Jesús lo quiso comparar con un río. Es para que nosotros entendamos lo que hemos recibido, que lo que tenemos es una fuerza que te arrasa, no es algo poquitito así escaso, ¿sí? Miren, fíjense, alguien que lea 2 Timoteo 1:7. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Sí? Bueno. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Perfecto. Ahí te dice que ¿qué naturaleza hemos recibido? No es de cobardía, no es de personas apocadas, sino de poder. Por algo, cuando los discípulos hablaban de Jesús, que los otros decían, son pescadores, pero reconocemos que han estado con Jesús. ¿Por qué? Por la forma de hablar. Porque ellos se habían contagiado de la naturaleza de Cristo, ¿no? De hecho, Pedro ya, cuando recibe el Espíritu Santo, un pescador en ese tiempo era una persona muy básica, que no tenía estudio, no tenía oratoria, sin embargo se convirtieron 3.000 personas. Ahí te está hablando la capacidad que te da Dios. Y quiero decirles algo, a todas hemos recibido esto. Si realmente nosotras no tenemos una religión, ni una postura teológica, o somos simpatizantes de, si realmente nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos adentro un potencial, que no es nuestro, es de Dios, pero los tenemos todas. No es que Dios se lo da a algunos. Siempre hay hermanos
así como que te miran o miran a otro como que, a ver, si Dios le hubiera puesto la varita mágica a algunos y a otros no. No, eso es una gran mentira. La gran verdad está acá en el Nuevo Pacto, que dice que a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora, otra característica que tienen los ríos es que por donde ellos van hay vida. Aquí, por ejemplo, todo lo que está alrededor del río Atuel, la gente tiene plantaciones, riegan, árboles, y por lo general, bueno, les cuento que Valle Grande es un lugar donde la gente le gusta ir a tomar mate, a pasar tiempo. Ustedes se van a dar cuenta que los primeros lugares que se llenan son al lado del río. Todos quieren estar al lado del río. ¿Por qué? Porque imparte frescura, porque imparte vida. Y pienso que si nosotros realmente tenemos este río de agua viva, nosotros tendríamos que ser de la misma manera o tener la misma influencia en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Yo les pregunto, ¿cómo afectan ustedes el ambiente en donde están? Y no solamente no tiene que ver que, bueno, yo le prediqué el evangelio a todos saben que voy a la iglesia, porque está bien hacer esto, pero hay cosas que nosotros impartimos desde nuestro espíritu sin palabras, ¿sí? Por ejemplo, que las personas se sientan bien, que se sientan queridas por nosotros, atendidas, en el caso de tus vecinos, por ejemplo, que cuenten con vos, que puedan conversar con vos, decirle está bien, o sea, gestos que hacen a una naturaleza diferente. Yo cuando estoy en el trabajo, ¿cómo me ven? ¿Cómo afecto después que yo paso por ese lugar? ¿Cómo queda la gente? Hay veces que estoy con cristianos o cristianas y pasa una hora que conversamos y la verdad es que no me queda un buen sabor en mi espíritu, ¿no? Porque decimos que amamos a Dios, que vamos a la iglesia y tenemos un montón de reglamentos y cosas, pero criticamos a todo el mundo, todo está mal, criticamos al gobierno, no sé, esas conversaciones que son, vieron que no te dejan nada, que no edifican, que se va esa persona y vos decís, esto la verdad que fue tiempo perdido, porque no nos edificamos. Yo, por ejemplo, tengo algunas amigas con las que yo puedo pasar horas hablando del Señor, porque ellas aman al Señor. Yo canso, les aviso, yo canso directamente. Mi esposo me tiene que aguantar, porque salimos a caminar y yo de lo que he leído, le paso a él, le hago el devocional mientras que caminamos. Y leí acá, y fíjate acá, y viste qué bueno, ¿y cómo será esto? Porque yo tengo ahí mi corazón. Y cuando alguien viene con críticas o con cosas, no, conmigo no se va a encontrar porque no es mi naturaleza, no es mi espíritu. Yo sé que eso me va a dejar mal. Por eso les pregunto, si este río las habita, ahí está Laura. ¿Cómo andás, Lauri? Si la conocí. Si este río las habita, ¿ustedes dónde van? Van dejando eso, una fragancia. Más allá que hay veces hay gente que no tiene ni oportunidad de hablarles. O lugares donde capaz que van a pasar 2 o 3 meses y no les vas a poder hablar. Pero que ellos puedan decir, tiene algo distinto. Tiene algo diferente. Lo lindo es cuando la gente viene a vos y te dice, ¿qué tenés que yo no tengo? Eso es lo bueno. Cuando, vieron que la sal que hace, te hace dar sed, ¿no? Eso somos nosotros. O sea, ¿qué tiene ella que no tengo yo? Hacer desear que por nuestra boca salga lo que tenemos. Que la gente diga, contame por favor, ¿qué tenés? Bueno, ahora vamos a ver algunas diferencias entre lo que es tener una postura teológica, una religión como yo la tenía, por eso conté mi testimonio, porque yo puedo decir que yo tenía una religión, porque si no tengo una relación, ¿qué tengo? Una religión. Y podemos decir, no, bueno, pero nosotros los cristianos evangélicos leemos la Biblia
y sabemos la teología correcta y nos paramos en esa postura, pero no deja de ser religión. Porque si no tenés al Espíritu Santo habitándote, es religión. Religión con teología correcta, pero es religión, porque no lo tenés adentro. Algunas diferencias. Por ejemplo, ¿qué hace la religión? Primero, la religión es el camino que el hombre crea para intentar llegar a Dios. Lo voy a volver a decir. La religión es el camino que el hombre ha creado para llegar a Dios. O sea, Dios provee a Cristo. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Dios provee a Cristo, pero tenemos miles de religiones, ¿sí? Vos querés agradar a Dios, mira, tenés que hacer esto más, a ver si lo puedes cumplir. Y entonces la vamos remando, a ver si podemos agradar a Dios, agradar a Dios. Y se nos va la vida en eso, porque el religioso se le va la vida en eso. La religión, ¿qué hace? La religión te cambia, entre comillas, desde afuera. O sea, siempre las religiones lo que hacen es decirte cómo tenés que ser por fuera, pero nunca modifican tu interior, que es lo que vale. ¿Sí? ¿Vieron cuando los fariseos le dijeron al Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, bueno, pero en realidad, está bien, no se lavan las manos, pero lo que contamina no es lo de afuera, es lo que sale de adentro. Entonces los cambios reales nunca son desde afuera. Por ejemplo, mis papás me enseñaron acerca de Dios, me pusieron reglas que no estaban mal porque me ayudaron a vivir una vida sana, pero eso no hizo que yo fuera una hija de Dios. O sea, yo tuve que llegar a un proceso personal para poder conocerlo. ¿Cristo qué hace? Nos da una nueva naturaleza que es impartida desde adentro. Miren, yo hace años tengo grupos de vida, ¿no es cierto? Antes tenía grupos de vida de personas, qué sé yo, casadas, solteras, viudas, jóvenes, viejos. Ahora tenemos de matrimonio con mi esposo. Pero a mí lo que me gusta hacer como líder, ¿no? Que se los recomiendo también a ustedes, si alguna está liderando o está llevando a alguien a los pies del Señor, es dejar ver qué tienen las personas adentro y no imponerles algo, o sea, no hacer que la gente madure por fuera. Es como que, por ejemplo, que yo quisiera que una nena de 9 años o de 8, como éramos con Ceci, estuvieran sentaditas y que se comportaran como niñas de 16 años. No, vos te vas a sentar y vas a usar tacos, ¿no? Y vas a conversar, no vas a jugar, no vas a correr. ¿Por qué? Si tiene 8 años. No le impongas algo. No impongamos. Tenemos que dejar, tenemos que permitir que la gente muestre lo que tiene. ¿Por qué? Porque si yo siempre estoy empujando a alguien para que viva la vida cristiana, en realidad es algo ficticio. Entonces, los perros, así se los digo, se ven si son buenos o malos cuando los soltamos de la cadena, no cuando están atados. ¿Me entienden? O sea, yo una persona, ¿cuándo veo cómo actúa? Cuando tiene libertad. Cuando una persona tiene libertad, muestra lo que tiene adentro. Si es un hijo de Dios, se va a comportar como un hijo de Dios porque lo que lo regula lo tiene adentro. Ahora, si no es un hijo de Dios, como por ejemplo, bueno, en mi iglesia nosotros tenemos pastor, y si está el pastor, todos nos portamos bien. Está el pastor, no, sentate, callate, no, ahí viene el pastor, callate, portate bien. Entonces va el pastor, ¿y qué sos? Si nosotros, ¿a quién tenemos que temer? ¿Por qué no oro yo cada día? ¿Por qué me arrodillo yo cuando nadie me ve, como dice el Señor? Porque lo busco, porque lo amo. A mí nadie me presiona para vivir la vida de Dios. Si alguien tiene esa naturaleza, como consecuencia su comportamiento va a ser coherente con lo que dice que cree y con lo que tiene.
Porque nosotros hacemos por lo que somos. ¿Me escuchan? Nosotros hacemos cosas. O sea, nuestros hechos, nuestras obras son como los frutos de los árboles. Un manzano, ¿qué da? Da manzanas. No se esfuerza. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. ¿Cuál van a ser sus resultados? Y dar manzanas. Ahora, si yo le pido que dé bananas, va a ser imposible. ¿Por qué? Porque no está en su ADN, no está adentro. Hay otro ejemplo que siempre lo pongo, que es el del chancho o el cerdo, como más les guste, y de la oveja, ¿no? Son los clásicos. El chancho que refleja o representa al pecador, y la oveja que tiene una naturaleza limpia, que instintivamente quiere estar con un pastor, ¿sí? Bueno, el chancho, por más que yo lo limpie, le ponga perfume, moño, y lo meta en mi casa, va a estar unos días. Pero, como él no tiene la naturaleza de oveja, ¿no? Supongamos que yo agarro al chanchito y lo pongo en un redil de ovejas, ¿no? Y entonces él ve que todas las ovejitas van al lado del pastor, y él también, porque dice, no, yo me quiero portar como una oveja, yo quiero ser oveja. Entonces ahí está el chanchito, y el chanchito se le viene a la mente unas ganas de irse al barro. ¡Ay, qué ganas, por favor! ¿Entienden lo que les digo? Se muere, o sea, se reprime sus deseos, porque él quiere hacer lo que siente, porque no es oveja. Como no es oveja, va a pasar 1 o 2 meses que se va a portar como oveja, pero a la larga va a volver al barro, porque lo que se necesita es un cambio de naturaleza. ¿Qué es lo que hace Cristo cuando nosotros venimos a Él? Mata al chancho, digamos, o le saca al cerdo el corazón de cerdo, los deseos de cerdo, y le pone un corazón de oveja. Entonces, cuando tiene corazón de oveja, siente como una oveja. Quiere lo que quiere una oveja, ¿sí? Por eso la gente, como decimos nosotros del mundo, la que no conoce a Cristo, ¿qué dicen? Te lavaron la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, ellos creen que vos reprimís cosas. Ellos no entienden que vos sentís diferente, que vos abandonaste el pecado porque te da asco, porque Dios, o sea, está la presencia de Dios en vos ya no necesitas pecar. El pecador, vieron que Jesús dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecador no puede dejar de pecar, porque está bajo la ley del pecado. Hay una ley, como la ley de la gravedad. Si vos estás bajo la ley de la gravedad, tirá lo que quieras, tirate del techo. Yo te aseguro que no vas a flotar, te vas a caer. Porque hay una ley que es para todos. El pecador pasa igual, no puede salir de ahí, porque está en su naturaleza. Eso yo quiero que no se lo olviden más. Es muy importante. Este tema son los cimientos. Esto les va a ayudar mucho en su crecimiento para con Dios y para entender cómo Dios trata con nosotros. Jeremías 31, 33. Y disculpen si me copé hablando y se pasó la hora, discúlpenme. Pero ya termino, ya termino. ¿Alguien lo puede leer? Y de verdad termino, ya queda poquito. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y el 34 también. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos
y no me acordaré más de sus pecados. Bien. Primero dice que la ley ya no está afuera. En el antiguo pacto la ley estaba afuera. Ellos la leían desde afuera. Entonces, no matarás, no adulterarás, no. Bien, entonces, ¿ellos qué hacían? Con su naturaleza de chanchito, ¿verdad? El ejemplo que pusimos, procuraban cumplir la ley, ¿sí? Miren qué difícil, porque en realidad el sentido de la ley fue que nosotros nos diéramos cuenta que no es un problema de cosas que hacemos, sino que es un problema de lo que nosotros somos. Por eso el nuevo pacto, ¿en qué se basa? En que pone la ley acá dentro. Acá está la ley. Miren, si la gente conociera al Señor, este mundo cambiaría, no necesitaríamos cámaras. ¿Vieron que cada vez ponen más cámaras de vigilancia? Cada vez aumentan los castigos, ponen policía. ¿Saben por qué? Porque no está acá dentro la ley. Porque la gente hay que cuidar su conducta. Pero ¿qué hacemos con lo que son por dentro? ¿Sí? Pone la ley, dice, en mi corazón. Y me encanta, miren, se vuelve a repetir lo que leímos al principio en 1 Juan. Y ya no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguna enseña esto. Conoce a Jehová, conócelo. Porque yo lo conozco y yo sé que ustedes lo conocen. Que conocemos al mismo Dios. No sé si, a mí me encanta, miren, a mí cuando, bueno, ahora no he podido salir, pero me ha tocado, hasta he ido a ministrar, yo digo ministrar cuando voy a cantar, o cuando voy a hablar. Miren, he ido a congregaciones en Estados Unidos de gitanos, que no hablan español, hablan romaní e inglés. Y yo he podido sentir la cercanía y la hermandad en Cristo. Y ustedes me dicen, te fuiste allá, a la otra punta, gente que no conoce, una cultura distinta, nos recibieron con los brazos abiertos, adoraban al mismo Dios, era algo maravilloso. ¿Por qué? Porque ellos conocen al mismo Dios que yo, y ni siquiera el idioma es un impedimento para esto que Dios nos ha dado, esta naturaleza nueva. Y eso es algo que a mí me encanta comprobarlo o disfrutarlo, ¿no? Llegar a una iglesia, he ido, ustedes saben, bueno, que canto y que he ido a diferentes lugares, ir a un lugar y sentir como que he estado toda la vida con esa gente, sentir esa familiaridad, ¿no? Esa cercanía. Ahora, díganme, ¿quién te hace sentir eso si no es el Espíritu Santo que está en nosotros? Miren los años que han pasado, y para mí la tía Mari es mi tía Mari, es la que me enseñó la palabra al comienzo, que me daba los versículos, que yo los pegaba, y nunca me voy a olvidar. Ella dejó sus cosas en aquel tiempo, porque ella podría haber dicho, bueno, que sea otra la maestra de escuela bíblica, pero se tomó su tiempo y afectó para siempre la vida de muchos niños. Ella dejó una marca en mi vida, como otras personas dejaron marcas en mi vida, ¿sí? Y eso, cuando yo la vuelvo a ver, a mí me da mucha alegría, me da un gozo en mi corazón, me da, igual que verlas a todas, me da gozo en mi corazón, de verdad, aunque sea así. Bueno, en algún momento será sin Zoom y nos vamos a poder ver de verdad. Bien, ya vamos terminando, no es mentira, es verdad, ya vamos terminando. A modo de reflexión, miren, yo estudié la definición de qué es la Biblia. La Biblia es el registro escrito del trato de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Si alguien les pregunta, ¿qué es la Biblia? Es el registro escrito del trato de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran que dejar un registro escrito de ustedes, de Dios con ustedes, y de ustedes con Dios, ¿tienen algo para escribir? ¿Tienen una historia que contar que es única? Que nadie dijo, bueno, escribí esto. No. Yo tengo una historia, nadie la sabe. Es ahí donde realmente sé si lo que yo tengo es una simpatía o una religión, como yo la tenía, o si realmente he conocido al Señor. Yo tengo mi historia y se las conté en breve,
Después me pasaron muchas cosas, pero, y no es una, vieron que a veces uno escucha un testimonio, y vieron que hay hermanos que han andado en la brujería, que han andado, qué sé yo, en las adicciones, y vienen con unas vidas tan complicadas y tan enroscadas, que uno se queda, vieron esos testimonios que te quedas con la boca abierta, que decís, wow, mirá de dónde Dios lo sacó, y que yo era prostituta, y que yo robaba, y que yo... Aquí en mi iglesia, por ejemplo, tenemos un centro de rehabilitación para adictos, y la líder, la encargada de esa organización, ella era prostituta, era delincuente y adicta. Entonces vos cuando, claro, yo vengo de otro contexto, donde crecí en la iglesia, una vida sana, entonces yo la escucho a ella y digo, Dios mío, ¿de dónde Dios la sacó? Pero a ver, no importa, o sea, no es lo espectacular de tu testimonio, no es eso, sino si vos tenés una historia, no importa que a los demás no les impacte tu historia, pero es mi historia con Dios. ¿Y saben por qué les conté mi testimonio? ¿Quieren saber por qué? Porque yo tengo un encargo de parte de Dios, y es buscar a otras Éricas por ahí. Vieron que los que han sido adictos dicen, yo tengo carga, no sé si lo han escuchado, pero nosotros, donde yo estoy ahora, dicen, siento carga por... ¿Qué es sentir carga? Es peso, es preocupación, es estar como atento a qué persona, dice el que ha sido adicto, a los adictos. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí, yo sé lo que es. Entonces, yo siento carga. Bueno, yo siento carga por otras Éricas. ¿Cuáles son las otras Éricas? Son las personas que han tenido una vida sana, que han tenido, a lo mejor son hijos de pastores. Yo, por ejemplo, sí tengo carga por los hijos de los pastores, los hijos de los ancianos, porque a veces uno piensa que por ser hija de un pastor o por ser hija de un anciano, da por sentado que tiene un cambio de vida, cuando en realidad no la tiene. Lo que tenés es un estilo de vida que heredaste por la familia en la que vivís, pero que realmente no has sido salvo. Y saben que las personas más difíciles para que lleguen a conocer al Señor a veces son las personas que más saben de Cristo. ¿Ustedes sabían? Porque el ladrón, el adicto, la prostituta, sabe que lo que hace está mal. Pero ¿qué hacemos con una persona que se porta bien todo el tiempo? ¿Qué hacemos con una persona que está sentada en la iglesia hace 20 años, pero que no ha nacido de nuevo? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Que el Señor le dijo, pero ¿cómo? ¿Vos sos maestro de la ley, Nicodemo, y todavía no sabés esto? ¿Que si no has nacido de nuevo no podés ver el reino de Dios? Entonces, a mí me gustaría que en este momento lo tomáramos así. Yo voy a orar, pero que ustedes puedan reflexionar y decirle, Señor, realmente estás en mi corazón. Yo hace poco visité una persona que, bueno, le pasó algo muy, muy feo, terrible, lo que hizo fue terrible. Entonces, yo digo, lo que tengo que hacer es volver a predicarle el Evangelio. Y él me decía, es que yo no sé, porque yo ya he hecho la oración, pero es como que él no tiene luz, si realmente... ¿Vieron que la palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? O sea, es algo entre Dios y vos, nadie más lo puede saber. Los demás tal vez vas a la iglesia, tal vez sos una persona que te portás bien, y todo lo demás, y bueno, no, es cristiana. Pero es algo que solamente vos podés llegar a discernir. ¿Y cómo llegué yo a ese cambio? Cuando fui sincera. Antes no. O sea, antes yo me esmeraba en un montón de cosas, pero a Dios no le importaba eso. A Dios lo que le importa es que nosotros seamos sinceros y decirle, acá estoy. O sea, esto soy yo. Si no te quiero, no te quiero. ¿Qué voy a fingir? Esa es la realidad. Entonces, Dios se manifiesta a las personas que son sinceras de corazón. ¿Sí? Bueno, vamos a orar, ¿les parece?
Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor, porque tu palabra por algo la comparás con la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, yo sé que has arrojado luz en este momento sobre las vidas de mis hermanas, sobre mi propia vida. Tu palabra es maravillosa, Señor, nos alumbra, no tenemos miedo a esta luz. No nos ocultamos de la luz, abrimos nuestro corazón, Señor, para mostrarte lo que hay, lo que tenemos, porque tu palabra también dice que tenemos que venir tal como somos, porque el que nos cambia, el que nos da esa nueva naturaleza sos vos, no somos nosotros. Por eso, Señor, yo te doy gracias por mis hermanas que han compartido este momento conmigo, yo las bendigo, Señor, te doy gracias por sus vidas, y te pido, Señor, que esta palabra, que es como una semilla, no caiga vacía, Señor, sino que lleve fruto. Que en este tiempo, en esta semana, esta palabra que es sembrada en el corazón, Señor, y que venga una y otra vez a sus mentes, a sus corazones, Señor, y que realmente traiga ese cambio, Señor, ese cambio que realmente es el verdadero. Cuando te hemos recibido de verdad, como yo también lo hice un día, de verdad, que haya un cambio de naturaleza, que tu Espíritu nos habite, Señor, porque tu palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Yo te doy gracias porque aunque estamos en la distancia, estamos juntas, Señor, porque tenemos un mismo Espíritu y en este momento podemos disfrutar, Señor, de tu presencia, hasta de tu abrazo, Señor, podemos disfrutar de tu paz, Señor, que es sobrenatural. Te doy gracias por las que conozco, por las que no conozco, pero que vos las conocés y sé que las amás a todas por igual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si algún